Hola, qué gusto saludarlos aquí en su programa de cada semana, Transfórmate. Conmigo, Lorena Jiménez, que por ahí ya saben que aquí estamos. Pues fíjense que esto de transformarte es un tema que a mí me tiene encantada y maravillada. Todos los días tenemos la oportunidad de hacer cambios, de transformarnos, de desarrollarnos, de evolucionar, de hacer cosas distintas. Y bueno, pues qué mejor que empezar hoy a hacerlo. ¿Qué les parece? Los invito a que hoy transformen su vida con ese cambio que no se han atrevido a hacer, si no se han atrevido a decirle adiós a un trabajo que no les gusta, a ir detrás de lo que realmente les gusta, de ese talento que tienen natural, que a lo mejor puede ser bailar, tocar el piano, escribir, pintar, construir casas, no sé, tantas cosas que hay que de verdad nos pueden hacer muy felices y que podemos encontrar que digamos, esta paz en el alma que nos haga todos los días levantarnos y decir, wow, ya despertamos a vivir esta aventura y este nuevo día. Eso es de lo que se trata este programa, de que todos los días encontremos un para qué, un para dónde vamos y una transformación y un cambio real en nuestras vidas. Bueno, pues les tengo dos noticias hoy, antes de que arranquemos con nuestro invitado que está de veras espectacular. Resulta que voy a estar el 3 de marzo en el Auditorio Nacional. Por ahí van a ver el preboleto que les tengo regalado para ustedes, es preferente. Háganme favor de imprimirlo y se los cambian en la taquilla del auditorio, en el módulo de retos femeninos que está en la parte de afuera, junto a la taquilla. Esto es, vamos a tener el 3 de marzo, todo el día a partir de las 10 de la mañana, entrevistas increíbles. El evento dura todo el día, así es que pídanse el día, si es que están trabajando y no trabajan desde su casa. Váyanse preparados para pasarse desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, un día espectacular. Es un regalito que con mucho cariño les hago. Si necesitan tenerlo por correo electrónico para poderlo imprimir, díganmelo a lorena@astele.tv y en lorena@encuentroconelexito, y con muchísimo gusto se los envío. También pues tenemos este gran festejo del segundo aniversario de Astele TV, el 4 de marzo, que por si fuera poco, es día de mi cumpleaños, el 4 de marzo, como ven. Entonces, pues va a haber un festejo padrísimo. También por ahí les dejamos ver en la pantalla dónde va a ser, por si les interesa acompañarnos. Y bueno, va a ser un día, una mañana hasta las 3 de la tarde, espectacular. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, y de aquí de lo que se trata es ver cómo nos transformamos a raíz que descubrimos nuestro talento natural. Pues les tengo un arquitecto que tiene una trayectoria que a mí me impresiona, tiene talento, pero sobre todo tiene este amor y estas ganas de hacer cosas diferentes, lugares donde podamos vivir, donde podamos disfrutar, donde podamos trabajar. Bueno, es una estuche de monerías. Está con nosotros Raúl Huitrón. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Lorena, es un placer estar aquí. Oye, pues me encanta. Quiero contarles que su papá es un gran amigo mío, que les mandamos un beso, seguro nos está viendo, ¿verdad? Eso espero. Raúl, un besote, es un gran periodista y un gran amigo, que has de estar así de orgulloso con este hijo que tienes, que de verdad va de triunfo en triunfo, pues de cosas lindas que crea en su mente, que luego pone en papel y que ahorita nos va a platicar. Y bueno, un beso también a Carmelina, tu mami. Platícanos, Raúl, ¿qué pasa cuando tú descubres este talento? ¿Qué pasa y a qué edad más o menos descubres este talento para ser arquitecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias por la introducción. En principio fue todo muy natural, fue un proceso. Particularmente durante mi infancia, yo creo que el tipo de educación que tuve de parte de mis padres, creo que fue un motor que me llevó a descubrir poco a poco
qué es lo que yo quería hacer. Debo reconocer, lo he dicho en muchas ocasiones, que uno de los culpables, sin que él lo sea de manera directa, pero uno de los culpables que yo esté haciendo esto es mi papá. Él no es arquitecto, como bien dijiste hace un momento, él es periodista. Admiro y respeto mucho lo que él hace, y particularmente cuando era niño, él nunca fue muy afecto a llevarme a ver películas infantiles. Okay. No, nunca le gustó. Entonces era ir a ver películas de ciencia ficción. Interesante. Estrictamente ciencia ficción. Todo lo que tenía que ver con naves espaciales, con personajes extraños, pero sobre todo ciencia ficción en otros planetas. Ese fue mi primer contacto con este tipo de imágenes espectaculares, historias que entrelazaban sobre todo mundos con características que siempre me dejaban muy impresionado. Tenía particular fascinación por los sets, los escenarios, esas ciudades extrañas, y eso me llevó a empezar a buscar con más frecuencia series de televisión de los 70s. Yo nací en 1970, entonces todo lo que era estas series de ciencia ficción, tipo El hombre nuclear, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Con Lee Majors, y había una que me dejó muy impactado, que se llamaba, le pusieron aquí en México, Fuga en el siglo XXIII, que en Estados Unidos se llamaba Logan's Run, y era una historia de una civilización, de una sociedad en la que la gente no podía rebasar los 30 años, y era en el futuro, en el siglo XXIII. Y obviamente dejaban ver lo que pasaba en esa ciudad que se llamaba la ciudad de los domos, y de pronto hasta en los promocionales salía la arquitectura, y yo me quedé impactado. Entonces ya los juguetes que me regalaban, si eran coches, les quitaba las llantas para convertirlos en naves espaciales. Wow. Y si eran, no sé, algún tipo de set muy campirano, pues lo transformaba para que pareciera una de las casas de estos planetas extraños de Star Wars, ¿no? Sí, te iba a decir que te has de haber aventado todas sí. las de Star Wars. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Y eso fue lo que... y eso de pronto se empezó a dar, pero de una forma muy natural, absolutamente natural. Pero yo no sabía que quería ser arquitecto. Entonces, si tú me preguntabas de niño qué quería ser, yo no decía ni policía ni bombero, ¿no? Yo decía, yo quiero ser inventor, sobre todo para inventar este tipo de cosas. ¿No? Y ya, obviamente, cuando entras a la secundaria, a la preparatoria, vas descubriendo ciertas cosas que te apetecen, que te gustan mucho. Digamos que ese fue el proceso. Muy bien. Oye, esto me gusta, que desde que eras niño ya traías la idea de decir, voy a ser inventor, porque hoy por hoy los niños, es algo que, y díganme si es cierto o no, por favor, los niños como que no saben qué quieren ser. Están tan bombardeados de cosas, tan bombardeados de información, tan metidos en sus juegos electrónicos y todo esto, que bueno, por ahí descubre sus talentos naturales en uno que tiene como mucha afición por el fútbol y que le juega bien, o que tiene, sobre todo en los deportes, o que tiene alguna habilidad para armar o algo así, pero los menos. Ahora son como que una cosa que, como que todo es desechable, como que no descubren su talento, así como te tocó a ti descubrirlo, así como me tocó a mí antes descubrir mi talento, de decir, wow, o sea, yo sí me acuerdo, como tú, de niña, que yo me ponía una toalla en la cabeza, porque siempre quise tener el pelo largo, y no lo tenía lo largo que yo quería. Me ponía una toalla en la cabeza para que se viera el pelo largo, y agarraba un vaso, lo que fuera, que simulara un micrófono. Y me ponía a hablar en el micrófono, y me ponía por todos lados, y yo me sentía, podían pasar horas, y me sentía muy, muy feliz. Y bueno, pues creo que desde ahí se supo cuál era mi talento natural. Y esta parte que tú dices del inventor es algo increíble que yo invito a todos los que nos están viendo, que son padres de niños que todavía no sepan para dónde van, o que ustedes no hayan visto cuál es su talento, que
sigan a través de estos ejemplos, de observen qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen cuando no están en sus jueguitos o cuando no están metidos en sus mini iPads y en sus tablets y en todas estas cosas, para ver por dónde se les encamina, porque así es mucho más fácil, ¿estamos de acuerdo? Así es. Y es más fácil que si tú ya querías ser inventor, pues lo que seguía era inventar conceptos, como estos conceptos que hace algunos años te entrevisté en la radio, me acuerdo perfectamente, que a mí me impactaste. Platícanos de ese proyecto y cómo va, porque ganaste premios, porque no sé si ya se hizo, ¿no? Este desarrollo sustentable, ¿no? Sí, bueno, han pasado muchas cosas, tratando de responder un poco a todo. Finalmente, lo que vas descubriendo también va acompañado de una serie de circunstancias. Las circunstancias son importantes y sin duda algunas de ellas pues no tienes ninguna responsabilidad directa, se dan, pero otras también las buscas. O sea, buscas el estar en contacto con ciertas personas, con ciertos grupos que te influenciaron en algún momento, que siempre fue muy importante. Particularmente, pues desde niño siempre tuve contacto con muchos creativos, pero de publicidad, muchos. Claro, de por la todo carrera tipo. de tu padre, Es ¿no? correcto, y mi hermana es publicista también. Y tu hermana, claro. Entonces, pues, desde chico, pues me tocó conversar en reuniones incluso familiares y obviamente también en compromisos de ellos, con muchos publicistas, y de pronto pues casi me dejaban encargado en la agencia de alguno de ellos, ¿no? Yo pasé muchas horas, por ejemplo, en la agencia de Carlos Alarraqui. Era lo que te iba a decir, que Sí. quién te marcó un poquito, y luego mi amigo adorado Carlos, que es como Ciro Peraloca, ¿estamos de acuerdo? Eso es una Es gran genial. persona, es una gran persona. No, el otro día, hago un paréntesis, el otro día tuve una cena con él y otra persona, y de repente empezó a contar algo que se le había ocurrido ese día y que había armado toda el tema, toda la infraestructura, todo, y yo de verdad lo veía con la boca abierta. Y le dije, ¿sabes qué? Eres un Ciro Peraloca, de veras, que lo que se te ocurre lo vas hilando, lo vas hilando, lo vas hilando. Y es esa lucidez y esa creatividad que sigue teniendo aún pasando los años, ¿no? Porque bueno, ya no es ningún chiquito, sí tiene sus 60 y tantos años, pero sigue con esa genialidad. Claro. Bueno, cuando te platican muchas cosas, cómo las fueron haciendo, su creatividad es fantástico. Sí. Hace poco también estuve con él, estábamos hablando de mi oficina, del modelo de trabajo que tenemos. Entonces, bueno, siempre es una gente que se reinventa, y finalmente esas personas te influencian también a que te reinventes todo Claro. el tiempo. Sí, sí. Y hay muchas personas que finalmente por cuestiones personales, profesionales, vas conociendo y te van influenciando. Entonces lo vas capturando, y cuando te das cuenta lo estás ejerciendo, lo estás haciendo ya en tu trabajo. Luis Barragán decía que él se influenciaba de todo lo que veía. Entonces finalmente esta frase ya le pertenece al mundo, y es cierto, te influencias de todo lo que ves y de todo lo que conoces, de la gente que conoces. Claro. Entonces finalmente también para mí fue importante el haber conocido algunos, no solamente publicistas creativos, sino también arquitectos, arquitectos en esa etapa que no estaba seguro si debía ser diseño o creatividad. Sabía que quería ser creativo, pero es creativo para crear imágenes, para crear marketing, para crear publicidad, para crear espacios. Y bueno, me terminó jalando el diseño de los espacios, y particularmente este último me ofrecía a mí un valor agregado, esta posibilidad de inventar. Esas inquietudes que ahorita de pronto rescaté de mi niñez, pues ahorita la puedo poner sobre la mesa, ¿no? Como a la hora de estar diseñando un espacio arquitectónico, de pronto se convierte en algo en lo que tú estás inventando, incluso todo un proceso para que funcione correctamente, como esa geometría, a pesar de que la naturaleza ya inventó absolutamente todo. Sí, claro, nada más ¿Todo? es retomarlo. Es retomarlo, saber interpretarla, tuyo, claro. sintetizarla y obviamente incorporarla correctamente a un espacio. Entonces,
de pronto sí, hubieron personajes en esa primera etapa, cuando tendría yo 17 años, 18, que conocí que estaban haciendo arquitectura y me dejaron claramente impactado, y que dije, bueno, como decimos, de aquí soy, ¿no? Ajá. Sí, fue cuando te cae el 20. Cuando te caía el 20, Ajá. pero finalmente sí, esto de decirle a las mamás, a los papás, de cómo, la verdad es que... ¿Cómo fomentarlo? La verdad es que también tiene que ver el carácter de sus hijos, ¿no? Claro, Tiene que ver unos mucho su más carácter. Introvertidos, extrovertidos. Pero algo importante es que creo que es lo que nos diferencia un poco a las generaciones anteriores a las actuales, es que ahora todo es prácticamente con un clic, y todo lo quieren rápido, ¿Sí? y todo lo investigan rápido, y todo se lo preguntan al tío Google, como digo, ¿no? Sí, ahora es, sí. Oye, no sé esto, googlealo. Claro, No, claro. por Dios. Y antes nos costaba más trabajo. Claro. Antes teníamos que incluso implementar un proceso creativo Claro, para imaginarnos, imaginarnos qué es lo que tendrías que hacer para obtener eso. Ajá. Hasta la imaginación para inventar de tus juegos infantiles. Claro. Todo. Entonces ahora prácticamente se reduce a muchas cosas. Ahora ya los niños, desafortunadamente por temas que yo sé que no es lo que vamos a discutir ahora, pero por temas de inseguridad en la ciudad, etcétera, pues ya están prácticamente con un grillete a sus casas de que no salgan porque no vaya a ser que los roben, los secuestren, les hagan algo. Ajá. Entonces ahora realmente es estar en sus casas, conectados a la computadora, conectados con los riesgos que esto también representa. Ujú. Y ya los juegos creo que también han limitado un poco su propia creatividad. Pero bueno, finalmente yo no digo que esto sea bueno ni que sea malo, son otros tiempos. Y habrá que, de ahí van a sacar algo. Ahora me estás dando como la respuesta a esta inquietud que traía yo y que les compartía a todos los que nos están viendo, de que de ahí van a crear algo diferente a partir de esos juegos. Es correcto. Y a partir de esa situación, es como momentos y circunstancias que están viviendo, ¿no? Así es. La verdad es que si tú ves, retomando esto que platicamos hace un momento de las películas de ciencia ficción, pues somos bastante predecibles los seres humanos, somos predecibles en cómo vamos a evolucionar en muchas cosas. Si esto le agregas creatividad y ganas de hacer las cosas, se hacen. Tú ve las películas de los 70s, 60s, 70s y 80s, de lo que hubiera escrito en su momento Ian Fleming, que es el autor de James Bond. Uh-huh. Pues esas películas donde pronto salía el señor con su reloj que podía hablar y Claro. nos reíamos, y era parte, al principio nos impresionaba, después nos reíamos, y ahora no nos da risa porque es cierto. Claro, es parte ya de lo que tenemos, Exactamente. ¿verdad? Oiga, ¿qué les parece que vamos a un corte? Ahorita regresamos con todo esto que ha evolucionado en la creatividad, en que realmente nos ha transformado y en que podemos seguir transformándonos con estos procesos creativos de lo que está pasando hoy por hoy y de las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Así es que regresamos en un ratitito. Aquí quédense. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil,
asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues ya estamos de regreso en este programa Transfórmate, que estoy realmente encantada. Y estamos descubriendo, porque en el mismo programa nos transformamos. Yo estoy transformando esta creencia y este paradigma que tenía, que ahora la creatividad se acorta, pero no. Acabo de descubrir, gracias a Raúl, que la creatividad surge y va a dar nuevos genios y nuevas generaciones y nuevas personas que se van a poder transformar a partir de lo que existe ahorita, ¿no? Seguramente una creatividad y una genialidad que yo de repente digo, podemos ir todavía más allá. Y sí, podemos ir más allá porque la naturaleza nos da todo y tenemos todas las herramientas para ir cambiando, para ir evolucionando, para ir transformándonos. Y bueno, también con la bendición, ¿verdad?, de poder verlo, porque vamos a ser testigos de algo maravilloso que va a ir transformándose y sucediendo en esta sociedad que tenemos hoy en día, de estos chavos que hablamos entre los 12 y 15 años, ¿no? Sí. Que están arrancando en este proceso creativo, en el ver cuáles son sus talentos, cuál es su gran potencial, y bueno, pues yo me imagino que vamos a descubrir cosas maravillosas. Y bueno, pues ya los tendremos después aquí platicándoles y platicando con otras generaciones y otras historias, y eso me da muchísimo gusto. Entonces, bueno, pues ya que me puse filosófica, que me pasa seguidito, retomemos este tema con Raúl de el cómo te lleva este contacto creativo que tienes, este talento que descubres de inventar, de crear, pero ahora crear espacios, te lleva a salirte de la caja, porque te saliste de la caja. ¿Cómo fue? Platícanos un poquito, porque yo sí lo sé, pero los que nos escuchan no. Bueno, es una buena pregunta. Cuando prácticamente decido entrar a la universidad, pero ya pensando en hacer arquitectura, si me preguntas haciendo un regreso en la historia, si yo estaba absolutamente convencido y seguro de ser arquitecto, te contestaré sinceramente era no. Okay. No estaba tan seguro. Sí sabía que quería hacer creatividad. O sea, esa palabra siempre fue el común denominador y la plataforma de despegue para hacer absolutamente todo. O sea, ¿sabías que ahí estaba lo que te hacía feliz? Podía ser. En la creatividad. En la y creatividad. Todavía no teníamos muy definido. Exacto. ¿Qué tipo de creatividad? Exacto. Y aún así sigo pensando que la creatividad, que todos la tenemos, nada más que a uno nos gusta fomentarla más que a otros. Pero claro, todos la más tenemos. Felices a unos. Exactamente. Que a otros, eso es todo. Así es. Ajá. Entonces, a mí me gustó siempre fomentarla sobremanera, hasta cómo implementaba mis juegos, ¿no? Pero finalmente me parecía que la arquitectura, y obviamente lo confirmo hoy día, te nutre de una forma muy particular. O sea, no solamente te ayuda a que tengas esta implementación creativa con un proceso más riguroso, un proceso de diseño que a lo mejor no es tan abierto, o mejor dicho, no es tan libre como para crear una campaña publicitaria. Claro. Pero bueno, debo reconocer, por ejemplo, que mi primer trabajo profesional donde recibí un cheque por mis servicios fue como creativo en una agencia de publicidad. Okay. Para empezar, entonces, y eso yo tenía 17 años. Okay. Entonces, ¿y en qué agencia fue? Una agencia nueva en ese tiempo. Recuerdo que mi papá estaba platicando en una mesa, ya en la sobremesa de una comida con puros publicistas. Y en ese entonces, bueno, había gente de McCann Erickson, Leo Burnett, Walter Thompson, ya sabes. Uh-huh. Entonces, mi papá comentó que había ganado yo un concurso de diseño gráfico. Lo escuchó el presidente de una de estas agencias que acabo de mencionar, en aquel entonces, y le recomendó que, o le gustaría que se pusiera en contacto su esposa, que iba a abrir una agencia de publicidad nueva, uh-huh, y que estaban compitiendo por una cuenta,
si me preguntas cuál era, no me acuerdo cuál era el nombre de la agencia, pero sí era para una cuenta de distribuidores de autos, de autos japoneses. Ok. Para no meterte Oye, gol. autos japoneses, ¿No? allá hay varios en este país, pero antes seguramente en ese era más entonces, corto, más chico. nada más era uno, Nada más en ese uno, entonces, claro. ¿no? Entonces, les hago la propuesta, me la pidieron, se ponen en contacto conmigo, a mí se me hacía muy natural. Entonces, bueno, pues, sin saber yo cuál era el proceso para hacer una campaña, Ajá. yo sabía crear, entonces dije, bueno, esta es la idea. Ajá. Entonces, recuerdo que les gustó, ganaron la cuenta con esa creatividad, me pagaron muy bien en ese entonces. Claro. Pero yo no sabía qué es lo que había pasado, porque además fue una grata sorpresa, porque si me dijeras, ¿te costó trabajo? Dije, no, fue algo para mí muy sencillo. Y tan sencillo que a lo mejor te preguntaste, ay, ¿así será? Exactamente. ¿Así tan fácil será esto? Me asustó o me sorprendió, Claro. dije, pues no es posible. No es posible. Hasta, no sé, pero no dudaste en, ¿lo mando, no lo mando? ¿Sí será, no será? O decías, es fácil, pues voy y me la juego. No, yo dije, seguramente van a decir que no, porque lo hizo un muchacho de 17 años, Ajá. que bueno, todavía sigue prácticamente con barros en la cara, Claro. ¿no? Finalmente, yo recuerdo que pidió el director, el cliente, conocerme, y yo no quería ir. Dije, plano, dije, ¿por no, qué? y le dije a la directora de la agencia, a la dueña, le dije, yo ¿por qué voy a ir? No, yo no, cuando me vea, le va a dar el soponcio, como digo yo, Ajá. ¿no? Entonces, no, es que tienes que ir, que te quiere conocer. Pues sí, pero yo creo que a ustedes no les conviene que yo vaya, porque van a pensar que incluso ustedes, pues no tienen una infraestructura con creativos ya con más experiencia, qué sé yo. Claro. Pues insistieron, entonces dije, bueno, pues voy. Ajá. Entonces llevé mis cartones, porque aparte querían que yo fuera preparado para explicar más ideas. Entonces recuerdo que llego a la agencia, ahí en Naucalpan, llego a la agencia, entro y la oficina estaba en medio de toda el área abierta de trabajo, una oficina de vidrio. Entonces toda la gente se me quedó viendo y recuerdo perfectamente que alguien dijo, ese es el creativo. Claro. Y yo venía, eso sí, nunca usé pelo largo ni nada, siempre muy bien peinadito y todo, pero Peinadito. muy fresa siempre, Ajá, ¿no? siempre. Pero bueno, llego yo, y me acuerdo que sí abrió los ojos el señor, me dijo, ¿tú eres el creativo? Le digo, sí señor. Ajá. Poco le faltó para preguntarme cuántos años tienes, pero no lo hizo. Entonces recuerdo que me dijo, oye, me gusta mucho lo que planteaste, pero ¿qué pensarías de mí si te dijera que le quito y le quito y le quito y le quito? ¿Qué pensarías de lo que acabas de presentarme? Le dije, pues fíjese que no. ¿Cómo? Sí, no, pues. Fíjese que no. Ajá. ¿Y por qué no si yo soy el cliente? Sí, usted es el cliente, pero no lo diseñé para que le gustara a usted. Me dijo, caray, no, lo diseñé para que venda más usted, que no es lo mismo. Claro. Entonces me dijo, tienes razón, Ajá. me gusta, y contrataron la campaña, o ya la desarrolló la agencia, yo nací en la O sea, creatividad. puede vender tu idea. Nada más. Y no pasa nada. Y no pasa nada, pero aparte de una forma respetuosa, muy Claro. clara, concisa, y además de que si tiene una plataforma, un concepto, el hecho que hubiera sido fácil para mí crearlo, no quería decir que no sirviera o no sirviera, funcionara. o que no tuviera un concepto profundo, porque sí O lo que, tenía. Claro, que tú creías Claro, que es en ese concepto y Claro. lo defendiste. exactamente. ¡Wow! Entonces, finalmente, yo entro a la universidad y me sentí realmente reducido, muy pequeñito en la escuela, porque es un monstruo donde entré. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Ujú. entonces, bueno, pues de pronto llego a una universidad que en ese entonces tenía 5,000 estudiantes de arquitectura. ¡Wow! ¿En Entonces serio yo llego, tantos? sí, Wow. dije, y en mi generación entramos 1,000. ¿Por qué no? Entonces te sientes como, no sé, es una situación interesante y los profesores, tus compañeros, distintos en diferentes cosas. Ujú. Me refiero que había una gran variedad de cultura, había una gran variedad de puntos de vista. Claro. O sea, porque siempre venías de una escuela donde todos éramos casi iguales, ¿no? Pensábamos casi igual. Ajá. Yo soy pertenecías a lo en mismo. grupos pequeños. Bueno, ¿no? Aparentemente pequeños. aparentemente pequeños. Yo Ajá. estudié,
yo soy exalumno marista, Ajá. estudié desde primero de primaria hasta tercera preparatoria en el Instituto México, en el CUM, entonces, Ajá. bueno, pues obviamente tienes, compartes las mismas ideas, la misma educación, la misma religión en Claro. esas escuelas, y de pronto entras a una universidad plural. Ujú. Es bien interesante, porque ahí también, si no tienes una educación y sobre todo una personalidad clara, te devora. Sí, claro. Entonces, finalmente, ahí te confirmas y dices, bueno, este es mi estilo, esta es mi personalidad, nunca fui de cambiar, no cambié mi forma de vestir, ni mi forma de hablar, ni mi forma de nada, Ajá. pero sí empecé a confirmar muchas cosas, me empezó a nutrir de otra manera, Ajá. y obviamente aprendes a ser mucho más tolerante en varias cosas, porque obviamente en una escuela donde habías estudiado siempre con gente que tenía la misma religión que tú, por ejemplo, Ujú. aquí ya no, y tenías que ser respetuoso de todos, con los Claro. puntos de vista de todos, que es como debe de ser. Ajá. Entonces, y los profesores igual, los profesores, había algunos que nos sorprendían sus reacciones, había profesores que incluso eran muy tajantes en su punto de vista, profesores que tenían otra escuela también, profesores de otras generaciones, que finalmente también tenían otro estilo. Entonces, cuando empiezo a hacer este tipo de propuestas, empecé a tener problemas. Me refiero a propuestas que yo consideraba de mi época, Ajá. ¿no? Entonces, A ver, ¿por qué problemas? Sí, porque obviamente algunos profesores llegaron a pensar que hacía eso por rebelde, Ok. porque ellos querían enseñarte un estilo que fue el movimiento que ellos aprendieron, que se llamó el funcionalismo, ¿no? Ujú. La función sigue la forma, o la forma sigue la función, mejor dicho. La forma sigue la función. Ok. ¿Sí? Entonces, en realidad, pues era tener ya un proceso de diseño y un resultado mucho más lineal, más ortogonal, más cartesiano, esa escuela funcionalista de los años 50, 60, 70, ¿no? Ujú. Pero tú ya estabas en los 80. Pues yo estaba en otra Claro. cosa, ¿no? Entonces, Casi 90, cuando entraste. yo entré, realmente yo entré en el 89, pero te consideran generación 90. Ajá. Entonces, pues yo estaba en los 90, Sí, en la claro. plenitud, en la primera Sí, parte de los 40 90. años después. 40 años después. Ajá. Entonces, a la hora de estar presentando esas ideas, que yo no quería presentar lo mismo de siempre, Ujú. lo primero que hice fue meterme a la biblioteca, porque yo estaba, pues ya un poco, la palabra correcta no es fastidiado, pero sí estaba ya con demasiada información sobre esa arquitectura muy rigurosa. Ajá. Entonces yo quería estas propuestas que fueran tan libres como lo que hacía como creativo en su momento. Sí, libres, Exacto. flexibles, como con cambios, Claro. darle la vuelta. Por supuesto. Darle la vuelta a la tortilla, La vuelta. ¿no? Entonces de pronto me encuentro autores fantásticos como Eero Saarinen, como Alvar Aalto, y me dejaron impactado. Entonces dije, bueno, y ahora esto sí me gusta. ¿Ahora qué hago con esto? Ahora, ¿Ya lo encontré? Claro. Ajá. Pero finalmente, algo que fui aprendiendo y que aprendí después, lo más difícil es ser auténtico. Ujú. Entonces, ya lo encontraste, ya lo descubriste, ya te gustó o ya lo confirmaste, pero ahora no vas a copiar lo que hace Eero Saarinen. Eero Saarinen es Eero Saarinen. Claro. Yo quiero ser Raúl Buitrón, Claro. arquitecto. Es que ahí viene realmente el cómo transformas eso que Así te es. gusta en tu estilo, Es correcto. ¿no? ¿Y cuál es tu estilo que apenas estás por definir, Sí, ¿no? sí. Ajá. Entonces, hubieron 3 personajes mexicanos que causaron un impacto. Primero, la primera conferencia que escuché fue del arquitecto Jaime Ortiz Monasterio. Estaba yo en primer semestre y me quedé impactado porque era ese arquitecto de la vieja guardia, ya murió, Ujú. con un oficio que lo podías detectar a 20 kilómetros. Un oficio tremendo, una cultura impecable, Ajá. una personalidad Arrolladora. arrolladora. Recuerdo que se presentó a dar su conferencia con un traje de seda, gasné, y empezó a hablar de su obra, proyectos de hotelería, casas habitación, etcétera, con un nivel de detalle y sobre todo con una manera de explicarlo Ajá. que me quedé atónito. Wow. Dije, Sí. wow, lo que acabas ¿Cómo de hay decir. gente así, no? Que es, wow. Wow. Ajá. Entonces, ahí volví a decir, ya no solamente sé lo que quiero, sino que
me gustaría ser como ese señor. Nunca me conoció, pero me impactó, ¿no? Su personalidad. Después va a dar una conferencia. La universidad fue muy importante por la gente que llevaba a impartir conferencias y dar este tipo de cursos. Entonces fue también Agustín Hernández, un arquitecto mexicano que actualmente es un gran amigo mío y he tenido varias participaciones en su obra. Y Agustín, bueno, es otro arquitecto también con una visión muy futurista. Él es el que hizo, por ejemplo, el Colegio Militar. Ajá. El edificio que le dicen La Lavadora en Santa Fe. Ajá, sí. Entonces, bueno, tiene una visión también muy futurista. Entonces, vi su obra, estuve en un par de conferencias y me dejó también una gran influencia. Y en otra ocasión fue el arquitecto Díaz Infante, que ya murió. Juan José Díaz Infante también fue un punto muy importante, porque fue a dar la conferencia al no tener yo un familiar arquitecto. Y mi padre me lo advirtió: si tú quieres seguir sobre tu profesión de arquitectura, yo te voy a dar todo mi apoyo, mi amor, igual mi madre, pero pues tú te tienes que abrir tu propio camino. Claro, no voy a poder echarte la mano como lo puedo hacer con publicistas o que con podría ser, ¿no? mundo, claro. Que las recomendaciones nunca están de más. Las recomendaciones, ¿no? Porque el talento lo tienes o no lo tienes, por muy recomendado que estés, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, finalmente, va Díaz Infante a dar una conferencia, que en ese tiempo era un arquitecto muy popular. Él hizo la Bolsa Mexicana de Valores en Paseo de la Reforma, y fue el único arquitecto mexicano invitado por la NASA para participar en el diseño de la base lunar. Wow. Una cosa espectacular, y propuso todo un sistema estructural que ahora ya es muy conocido, que le llamaba la estereoestructura, ¿no? Que son unas esferas donde llegan unas barras. Ajá. Y se generan diferentes estructuras. Okay. Eso se llama tridilosa, pero él le llamaba estereoestructura. Ajá. Entonces todo lo diseñaba con ese sistema. Entonces ponía esa estructura en losas, en fachadas, y después las cubría con vidrio. Entonces de ahí viene ideas como la de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces fue un arquitecto muy popular. Entonces llega a dar una conferencia y se levanta él a abrazar efusivamente a una de mis maestras. Dije, no, de aquí soy, por aquí voy a entrar. Claro. Entonces fui, que en paz descanse, la maestra Lita Mendiola. También muy querida en la universidad. Muy hábil, para saber por dónde. Bueno, es que había que hacerlo. Ajá. Entonces yo recuerdo que fui con la maestra después, la fui a buscar, le dije, oiga maestra, necesito esto, y le di todo este panorama, que necesito que me ayude, porque no soy arquitecto, como casi todos mis compañeros, me gustaría que me ayude a trabajar con un arquitecto como Díaz Infante. Y me dice, ok, háblame mañana y te digo. Le llamaba, y le llamaba, y le llamaba. Finalmente, pues no encontraba a Díaz Infante. Así la tuve 2 meses, más o menos, hasta que estaba cansada. Me dijo, mira Raúl, ya me tienes cansada, te ruego por favor que me hables en 5 minutos, ahora sí te consigo la cita, pero con tal de que me dejes de molestar ya. Sí, a lo mejor se le olvidaba. Sí. Y tú seguías, es que así hay que ser insistentes y persistentes en lo que uno quiere. Y finalmente, gracias a Lita, entro a trabajar con Díaz Infante. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba en 6º semestre más o menos, y me dejó impactado. O sea, en ese momento trabajar con uno de las vacas sagradas, como les decimos en el medio respetuosamente, claro, de los grandes arquitectos. Pero sí te dio la chamba. Claro, o sea, sí. Fue la recomendación, pero faltaba que te diera la chamba. Y ocurrió un dato interesante. La única carpeta que yo le pude llevar en mis trabajos de la universidad, no tenía más. Y le tomé fotos a uno de los trabajos que mis profesores les dio terror por futurista. Ese fue el que le llamó la atención. Claro. A Díaz Infante. Me dijo, ¿esto quién lo hizo? Ahí estabas. O sea, era tu medio, era tu mundo, era esto que te había desde chico, que nos platicaste, que te había llamado la atención de las naves, de toda esta guerra de las galaxias y esta ciencia ficción que te fascinó. Claro. Pues obviamente pues era lo tuyo. Sí. Y era lo suyo también. Y además pasó una anécdota muy interesante. No sé si todavía tenemos tiempo, pero sí. hay una anécdota muy interesante, que ya cuando entro a trabajar con él, me dice, sube a ver las maquetas. Ajá. En su despacho, ahí en la calle de Parral, en la Condesa. Pues subo, me encuentro un vestíbulo de espejo, ajá, el plafón y todos los muros, sin puertas. Dije, pues ¿cuáles maquetas? Claro. No había nada. Dije, me voy a regresar, no, pues si me regreso me dijo que subiera. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que había una pequeña ranura
en la modulación del vidrio y dije, se me hace que esta es una puerta, nada más que no tenían chapas, eran touch, nada, las empujabas y se abrían. ¡Wow! ¿Qué te parece? Sí. Que nos vamos a un corte. Correcto. Y regresamos para que nos platiques qué había en esas puertas touch, qué había detrás de la puerta. Es correcto. Sigan aquí con nosotros, en verdad, no se despeguen, está buenísimo el programa. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues ya aquí de regreso en su programa Transfórmate, que a mí la verdad es que nuestro invitado de hoy me tiene transformada, impactada y maravillada. La verdad, lo que es dedicarte a tu talento, vivir con esta pasión, querer hacer cosas diferentes, híjole, cada vez me convence más que estamos por el camino correcto, todos los que nos atrevemos a cambiar, a transformarnos y a ir por lo que realmente queremos y amamos en la vida. Entonces nos quedamos, Raúl, en esta parte que subes con Díaz Infante, en la entrevista donde ve el proyecto más futurista que tienes y es donde dice él, este es el que me gusta y se anima a darte el trabajo. Subes a ver la maqueta que te dice que vayas a ver, este es un lugar lleno de cristales, y de repente dices, ¿dónde está? Haces Era Touch. A ver, vuélvenos a platicar un poquito qué hay detrás de la puerta. Bueno, pues le empujo, Ajá. adivinando, pensando que era la puerta, y se abre efectivamente. Sí, era la puerta. Era la puerta, entro, pero resulta que entro a donde no debía entrar. Esa no era la puerta, pero están todas cerradas. Okay. Había más puertas, pero yo qué iba a saber. Claro. Y no había ruido que me indicara, bueno, allá hay gente. No, nada, absolutamente nada. Entonces me meto, insisto, a donde no debía meterme, pero yo qué iba a saber. Y resulta que era una especie de biblioteca privada de Díaz Infante. Ah, ok. Y yo me quedé atónito. O sea, cualquier persona que hubiera visto lo que yo vi se queda muda, porque en principio era una mesa un poquito más grande que esta, con la cara de Mickey Mouse en toda la mesa. Las sillas todas tenían el respaldo con la cara de Mickey Mouse. Wow. Y todo estaba lleno de juguetes. Ajá. Todo era como una juguetería. Y en el piso estaban naves espaciales, juguetes de Star Wars, etcétera, con los que Díaz Infante se sentaba a jugar para hacer su arquitectura. Wow. Qué increíble. Yo me quedé asombrado, y es cuando, con esa circunstancia, dije, de lo que me decían que estaba yo loco en la universidad, no.
no tanto, por lo menos hay otro igual que yo. Claro, y rompes ese paradigma, Sí, ¿no? sí. Que hay paradigmas de veras sociales tan fuertes, y luego los que uno mismo se pone, que Sí. dices, oye, si estaré loco, si estaré mal, ¿no? Empiezas a dudar, pero eso lo confirmó. Dije, no, por lo menos alguien tiene unas influencias similares a las que a mí me gustan, Claro. ¿no? Bueno, eso me llevó a hacer proyectos muy interesantes en la oficina del arquitecto. ¿Cuántos años estuviste? No, estuve poco tiempo, estaba yo estudiando, estaba yo en la Claro. universidad, entonces pues era un tiempo que mi prioridad era la universidad. Sí, como debe de ser. Como debe de ser, entonces estuve trabajando durante un semestre de la escuela. Y ya cuando venían los exámenes finales, pues ya le di las gracias para poder hacer las entregas de los exámenes finales, Claro. entregas finales del semestre. Pero esto detonó muchas cosas, porque cuando terminó la carrera, dije, bueno, ahora quiero estudiar una maestría, pero una maestría para hacer edificios con alta tecnología, como lo que aprendí con Díaz Infante, pero con un valor agregado, pensando en edificios que fueran de alta eficiencia, edificios que tuvieran sistemas tecnológicos que se adaptaran lo mejor posible a la naturaleza. Ok, eso está súper interesante. Claro, entonces empecé a buscar sobre esto y decidí estudiar la maestría en la misma Facultad de Arquitectura, que es una maestría de arquitectura en tecnología. Obviamente que tenía todo el sentido. Que tenía todo el sentido, y obviamente, bueno, pues es una palabra bastante generosa, tecnología en qué, ¿no? Entonces sí, es muy generosa, y adentro de esa maestría ya te puedes, por así decirlo, como si la palabra correcta no es especializar, sí ya tener una tendencia muy clara sobre el diseño, sobre las estructuras, sobre la programación o sobre la bioclimática o el edificio de alta eficiencia pensando en la naturaleza. Wow, ¿no? Eso me encanta. Entonces me voy sobre la última. Ajá. Entonces finalmente, estando en la maestría, pues un día va a dar una conferencia otro arquitecto y me jala un profesor y me dice, tú tienes que escuchar a este arquitecto. ¿Y como por qué? Lo tienes que oír. No, pues es que yo me tengo que ir, profesor, lo tienes que oír. Entonces casi me agarra del saco y me mete a la conferencia, y era el arquitecto José Pichotto, un arquitecto también de ideas vanguardistas, futurista, y al final él estuvo presentando todo el tiempo durante su ponencia a un arquitecto malasio que se llama Ken Yang. Y Ken Yang, digamos que es el arquitecto más importante del mundo haciendo arquitectura de alta eficiencia, arquitectura bioclimática, arquitectura con este respeto a la naturaleza. Entonces, bueno, me deja muy impactado, Sí, valió la pena. Valió mucho la pena, y sobre todo el acervo bibliográfico que presentó Pepe Pichotto, particularmente lo que presentó no solamente de su obra, sino también de Ken Yang. Entonces me acerco al final con Pepe, para pedirle si me permitiría ir a la biblioteca de su oficina para sacarle copias a esa bibliografía, porque me pareció fantástica, porque yo iba a empezar a hacer mi tesis de maestría. Me dijo que sí, muy amable, voy a su oficina, y estando ahí me lo encuentro en el pasillo y me preguntó, oye, ¿tienes experiencia haciendo edificios altos? Le dije, sí. ¿En dónde? Le digo, con Díaz Infante. Entonces Díaz Infante me sirvió como una recomendación indirecta, claro, para que recibiera la invitación y poder entrar a trabajar con Pepe Pichotto. Ajá. Y trabajamos, y me invitó a particularmente integrarme a diseñar la primera torre bioclimática, obviamente en su despacho, en México. ¿Y cuál fue? Es un edificio que está sobre Insurgentes. Okay. Es una torre de oficinas. Bioclimática. Sí, una torre que está diseñada totalmente pensando en las condiciones de medio ambiente, incidencias solares, flujos ventilativos, etcétera, ¿no? Entonces, es una maravilla, es un edificio de alta eficiencia. Entonces, yo me acuerdo que le dije a Pepe que yo quería quedarme solamente un año, pero ese año se convirtieron en casi 9. ¿Sí? Me encanta. Y esos casi 9. Me voy a quedar casi un año, sí. Y fueron 9. Ajá. Fueron casi 9, y en ese proceso se da la oportunidad de que conozco a Ken Yang y trabajo en un proyecto con Ken Yang. Wow, ¿no? Ha haber sido fascinante. Obviamente fue una cosa que te deja más que extasiado, y sobre todo empiezas a llenar lo que tú querías que fuera parte de tu acervo
curricular y sobre todo de tu experiencia. Sí, claro. Ken Yang fue un impacto y fue ya el tener una serie de informaciones, si lo puedo decir en plural, que después le dieron claridad a lo que después se convertiría a un sueño muy claro, Bioma, Ajá. que es el nombre de mi oficina. Sí, claro. Entonces, finalmente ahí es cuando tomo la decisión De independizar. generar, construir un despacho nuevo, Ajá. pero que ya tuviera toda esta estructura de conceptos. Ajá. Entonces decido buscar un nombre que más que me representara a mí, que representara esas ideas, esa evolución de las ideas. Y por eso se llama Bioma. Wow. Bioma existe en nuestro idioma, Ajá. es la relación entre los organismos vivos de un ecosistema y las características de su ecosistema. Pero Bioma lo adopto y le agrego la letra H al final, pensando en diseñar el bioma del hombre. Ok. Entonces, Bioma, Ajá. tal cual. Y a partir del 2005 oficialmente Bioma empieza a hacer arquitectura, Ajá. y además por el tipo de know-how tecnológico que hacemos, somos asesores de muchos despachos de arquitectura y de ingeniería en México y otras partes del mundo para hacer edificios de alto desempeño energético y, como dicen ahora, edificios sustentables. Wow, Y qué además de la maravilla. arquitectura que hacemos. ¿Y en cuántos años? O sea, decides estando allá adentro, después de trabajar con esta eminencia y esta maravilla, crear Bioma. ¿Sí? ¿Y cuántos años lleva Bioma? 11. 11 años, y en 11 años, bueno, pues el camino ha sido largo, supongo, y ha sido a veces muy generoso, a veces no tanto, pero siempre ha sido en evolución. Claro, obviamente es una carrera muy demandante, Ujú. es una carrera que sí te presiona, que estés actualizando todo el tiempo, y obviamente ese proceso también nos ha llevado, insisto, se dan dos cosas: primero, que sabes lo que quieres, Ajá. pero segundo, que busques y se den ciertas circunstancias, Claro. ¿no? He tenido oportunidad de hacer muchos proyectos, y de pronto, haciendo arquitectura de alta eficiencia, edificios de diferentes características, pues de pronto llega un cliente y me dice: oye, Raúl, quiero invitarte a que hagas una propuesta para una agencia de publicidad muy famosa, Ajá. que es Ogilvy & Mather. Entonces me piden que les haga una propuesta. Está bien, les hago la propuesta, les gusta, Y rediseñas, Ogilvy. pero resulta que después me informan que era un concurso, nada más que yo no lo sabía, Ok. y que lo había ganado, Ajá. pero que por cuestiones de procesos era necesario volver a hacer el concurso, Ajá. porque finalmente no había estado yo dentro de un proceso de ese concurso de forma Ajá. natural, porque el cliente directamente me lo Te pidió, lo pidió. ¿no? Ajá. Entonces, finalmente Sí. se hace este nuevo concurso, y ahí, para este proyecto en particular, me asocio, le pido a Juan Pablo Serrano, de Serrano Monjaras, Ujú. que él es coautor de la Terminal 2 del aeropuerto, de la T2. Él hace este proyecto junto con su padre, Francisco Serrano. Ajá. Entonces yo le digo a Pablo si nos asociamos para hacer ese proyecto juntos. Entonces hacemos este proyecto juntos de Ogilvy & Mather. Ya nos tenemos que ir. te Este preocupes. proyecto que les funcionó. Nos funcionó y ha ganado muchísimos premios en México y en el extranjero. Bueno, lo pueden ver en la página de Bioma con B alta y H, ya lo tienen en pantalla. Lo pueden ver todo lo que ha ganado. De verdad me encantó, muchísimas gracias. Muchas gracias, Que Lorena. veniste al programa, nos faltó tiempo, volverás a venir. Cuando tú me digas, Sí. con mucho gusto. Y bueno, pues a ustedes los invito a vernos el próximo miércoles a las 12 del día para que aquí nos transformemos juntos. Fue un gusto estar con ustedes.